Muy estimados hermanos y hermanas, Jesucristo nuestro Señor, recordarán que el domingo anterior iniciábamos poniendo como premisa la búsqueda que ya en las páginas del Nuevo Testamento se nos van presentando en la figura de Andrés y del discípulo amado, que después de que el Bautista señalara a Jesús como el Cordero de Dios, ellos fueron a buscarle. La intención, mencionamos también, de Nicodemo, de la Samaritana, de Pedro, de Natanael. ¿Qué fue lo que movió el corazón de ellos para buscar a Jesús? Y lo revertíamos también a nuestra persona. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Por qué buscamos a Cristo Jesús? Hoy podemos prolongar esa reflexión que, como decíamos el domingo pasado, compartíamos. La página evangélica nos dice que de aquella multitud brotó un grupo que cuestiona a Jesús, murmura en contra de él. Son de los mismos que participaron de la multiplicación de los panes y vieron esta obra que Jesús realiza. Cuando Jesús los va llevando a profundidad, revelándose a sí mismo y manifiesta: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces viene ese choque, esa confrontación. La murmuración en la Sagrada Escritura es igual a decir incredulidad. No creen lo que Jesús les está revelando. Dicen saber su origen. Es el hijo de José y de María. El Evangelio de Juan, en ese sentido, es muy particular. A diferencia, por ejemplo, de Mateo y Lucas, nos presenta la manera en que el Verbo eterno del Padre se hace carne en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y quien va siguiendo la buena nueva a través del Evangelio de Mateo y Lucas, sabe desde el principio quién es Jesús. En el Evangelio de Juan no es así. Él inicia precisamente, como lo sabemos, presentándonos a Jesús como la palabra eterna del Padre que se hizo carne, pero no nos dice que es Jesús. Y en este momento en el Evangelio, pues, de Juan, es cuando Jesús se revela como la palabra eterna hecha carne. Es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y es preguntarnos acerca de la incredulidad. ¿Cómo creer en Jesús de Nazaret, que pasó por este mundo? Y se nos dice que, si bien crucificado, ha resucitado. Verdaderamente es la eternidad, Dios, que ha tomado la condición humana. No es un engaño de aquellos así llamados apóstoles. Verdaderamente, cuando nosotros celebramos el ritual eucarístico, ya no es tan solo que Jesús diga de sí mismo, palabra encarnada, sino que sea un hombre
llamado sacerdote, consagre pan y vino y lo presente diciendo: esto es el cuerpo de Cristo? ¿De verdad existe? Si lo vemos a la luz de muchos que han querido negar la existencia de Dios, como por ejemplo en el nacimiento de las filosofías de tinte marxista, uno de sus grandes autores, Feuerbach, decía: Dios es la proyección del hombre, como queriéndonos decir, somos nosotros los que hemos creado a Dios por esta experiencia que recuerdan también el domingo anterior. Decíamos: hay en nosotros un germen de eternidad, queremos trascender y buscamos entonces de dónde procede esta sed que nada puede satisfacer. O bien, el llamado padre del psicoanálisis decía que nuestro sometimiento a Dios no es tanto más que un complejo en relación a la autoridad paterna, y que por eso nos identificamos con Cristo Jesús en la cruz, que se sometió a la voluntad de su Padre, castigándolo de esa manera. El hombre ha debatido de una u otra manera la existencia de Dios, sea negándola, sea a favor de ella, a través de la ciencia, a través del pensamiento, la filosofía, inclusive hasta la misma practicidad de las cosas, como decían también en los sistemas comunistas a los niños para hacerles entender: mira, pídele a Dios que te dé un dulce. Y al no suceder las cosas, después le decían: pídemelo a mí. Y le daban entonces el dulce al niño. ¿Ves entonces cómo Dios no puede darte lo que tú pides? ¿Creemos en verdad? No justificamos muchas veces, si lo vemos a la luz de esta carta de Pablo a los Efesios, el de alejarnos a veces consciente o inconscientemente de nuestra experiencia de fe, porque no tener una actitud positiva no es fácil. Tan dados a la crítica, a la maldicencia, al separarnos de lo que es noble y justo, buscamos los caminos, muchas veces hasta justificaciones también argumentadas, para no hacer lo que a la luz de la fe se nos invita. Es lo que podemos decir, es un ateísmo práctico. Creemos en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. ¿De qué tantas maneras se manifiesta nuestra incredulidad? Porque creer es precisamente tener esta actitud que nos pide Pablo: unirnos a Cristo Jesús, imitarle sin condicionamientos, sino aceptando la palabra, y también preguntarnos: ¿creo verdaderamente que cuando oro o escucho la palabra, Dios se comunica conmigo? Estos textos que nosotros decimos es palabra de Dios, ¿la recibo tal y como es en ese sentido? Jesús les dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. La atracción que genera Dios
no pasa por encima ni de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y menos por encima de nuestra voluntad, de nuestra libertad. Si así fuera, de alguna manera, entonces la atracción de Dios ejercida de esa manera, seríamos como títeres en sus manos. La atracción entonces no es cuestión de querer argumentar o no la existencia de Dios. Está por encima de nuestra manera de entender, sobrepasa nuestro conocimiento, va mucho más allá de nuestra experiencia. ¿Cómo entender la atracción? Ciertamente podemos partir, y siempre será así, de nuestra vivencia humana. El amor es la fuerza más grande que nos atrae. Cuando vivenciamos este hermoso sentimiento, nos sentimos lanzados hacia la persona humana, nos cautiva, nos llama, estamos inquietos, tenemos que ir al encuentro, conocerle, saber quién es. De ahí que el refrán popular, el amor es ciego, no es cierto, porque cuando tenemos esta experiencia maravillosa, tarde o temprano nos preguntamos, ¿y quién es? ¿A qué se dedica? ¿Es de buena familia? ¿Qué piensa de la vida? ¿Cómo reacciona ante ciertas circunstancias? ¿Compartimos ideales? Se van buscando las razones para creer. Y si éstas concuerdan con toda la emoción que se vivencia en el corazón, que a final de cuentas cuando compaginan, viene también la sensación de paz, de felicidad, que muchas veces inclusive hasta se excluyen los razonamientos, basta estar en la presencia de la persona amada. Cuando es así, se toma la decisión: sí, quiero compartir mi vida con esta persona, sea consagrando mi vida en el matrimonio, abriendo las puertas de mi corazón para esta amistad que he encontrado, porque también en la amistad existe el amor, sea para aceptar a alguien que venga a formar parte de la familia, sea inclusive para aceptar al pobre y desvalido, del cual nos dice Pablo, es precisamente ese ejercicio del amor. Traten entonces de trasladar esta vivencia humana a la atracción de Dios. Es una atracción que se genera en el amor, no puede hacerlo de otra manera, pero tenemos que diferenciar precisamente de lo que es el amor humano a la atracción del amor divino. Nos sirve nuestra experiencia, pero debe de desbordarnos precisamente la manera en que Dios toca nuestro corazón y nosotros descubrimos que es una experiencia totalmente nueva y distinta que transforma nuestra vida. Sentirse atraído por Dios. Y luego Jesús todavía añade algo más. Soy el pan de la vida, y este pan de vida es vida eterna. Y volviendo de nueva cuenta a preguntarnos, ¿cuánto anhelo y quiero la vida eterna?
¿Qué significa para mí estar en la eternidad de Dios? A veces se dejan escuchar expresiones como qué aburrido estar toda la eternidad delante de Dios. Y añaden todavía de manera irónica y a veces hasta cínica: es mejor el infierno, ahí está el bullicio y la fiesta. En verdad, buscamos la vida eterna. Pareciera que el hombre de hoy quiere perpetuar más bien su existencia en este mundo. ¿Cuánto no se hace por prolongar un poco más nuestra vida? Cirugías, tratamientos, medicinas, ejercicios, hacemos de todo cuanto se pueda por tener juventud. La medicina pareciera que lucha contra la muerte y no en favor de la vida. ¿Podremos alargar con el paso de los años nuestro caminar por este mundo? Probablemente sí. Pero tarde o temprano llegará el día en que dejaremos de existir en este mundo. ¿No es verdad que nos lamentamos de las tragedias que acontecen, del sufrimiento que tarde o temprano también llega a nuestra vida y nos mortifica y nos llena de angustia? ¿No nos quejamos también la manera en que Dios, decimos nosotros, lleva el ritmo de esta historia que nos toca vivir? ¿Por qué no hace las cosas de manera diferente? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por tantas pruebas? ¿No anhelamos acaso la felicidad, el gozo, la paz? Pues es precisamente lo que nos ofrece en la eternidad. Pablo, en su carta a los Corintios, la primera de ellas, en el capítulo 13, nos presenta el así conocido himno al amor. Y nos dice dos cosas importantes. Pasará la fe y la esperanza, pero el amor nunca dejará de existir, nunca pasará. Juan en su carta nos dice: Dios es amor. Y luego nos dice otra realidad: